listos en esta tarde. Ahora sí vamos a ir al sermón. Así es que hemos estado hablando los 2 últimos domingos en cómo la Navidad debe revelar el problema más grande que el hombre tiene, su problema de separación con Dios. La Navidad, Cristo viniendo, representa la buena noticia de que los hombres ahora mediante este niño pueden acercarse a Dios, pero ante la mala noticia que no puede dejar de ser dicha, el hombre está separado de Dios, el hombre necesita una vía que no sea humana para poder acercarse a Él. Así que intencionalmente escogimos algunos textos para esta corta serie de Navidad que hemos estado compartiendo. Estuvimos hablando en Génesis 3, la entrada del pecado en la humanidad y cómo producto de este pecado se quebró la unión que el hombre tenía con Dios. Esa comunión del Edén se había roto. Y vimos allí también en Génesis 3 que Dios había prometido en el verso 15 que un descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente y restablecería esa comunión. Eso estuvo esperando el hombre por mucho tiempo hasta que Cristo llegó. Así que la semana anterior hablamos el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús y leímos cómo el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús estaba confirmando con las cosas sobrenaturales que en él ocurrieron, que este era ese Mesías de Génesis 3:15 que se había prometido. La manera sobrenatural en la cual el Mesías había llegado, estuvimos leyendo, estaba diciendo, estaba encendiendo unas alarmas, ese Mesías ha llegado. Y hoy vamos a regresar una vez más a Génesis. Vamos a leer acerca del comienzo de la batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Así es que vamos a volver al Génesis porque toda esta historia navideña que nosotros vivimos ha sido la respuesta pensada antes de los siglos por Dios para salvar al hombre ante todo lo que estuvo pasando en el inicio de la humanidad. Así es que regresemos a Génesis 4, vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver, regresando allá, cómo la batalla entre la simiente de la serpiente, los malos, había comenzado en contra de la simiente de la mujer. Génesis 4 dice de esta manera: el hombre, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando cultives el suelo, no te dará más vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Verso 15. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mata a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Verso 25. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo, y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Así es que el hombre fuera del Edén llega a procrear. Uno de sus hijos mata a otro y es maldecido por Dios. El mismo Caín, quien se nos presenta, tiene una descendencia que está totalmente depravada, y surge aquí la duda, surge aquí la pregunta ante el texto inmediato de Génesis 3. ¿Qué pasará con la simiente de la mujer que se había prometido? ¿Qué pasará? Porque esta generación que está viniendo de Caín no tiene ninguna pinta de que de aquí pueda venir. Pero al final de este capítulo 4, vemos cómo Dios provee una vez más para la existencia continua de la simiente de la mujer. En ese nacimiento de Set, con el cual los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El enemigo, con su simiente, intenta derrumbar el plan de Dios. Pero una vez más, Dios provee al final de este capítulo para la existencia continua de esa simiente de la mujer, de donde vendría el Mesías. Por lo que me animo a decirte en esta tarde, hermano, que nosotros tenemos un Dios fiel que preservará a su pueblo hasta que Cristo obtenga la victoria final. Este texto a nosotros en esta generación nos ayuda a entender que tenemos un Dios fiel que preservará a su pueblo hasta que Cristo obtenga la victoria final. Y es que en medio de la batalla entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, Dios ha estado trabajando activamente hasta este día preservando ese linaje. Génesis 3:15 fue prometida la victoria. Y aunque cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, usted encontrará momentos oscuros de la historia en los que tal parece desaparecería esa línea de la simiente de la mujer que traería el Mesías, Dios se encargó de preservarla
como en esta historia, como en otras muchas que usted se encontrará después. Y no voy a entrar en todos los detalles de este texto, pero quiero que veas conmigo varias cosas de cómo Dios preserva a su pueblo para mantener esa simiente. O sea, vamos a ver en los versos del 1 al 8 que Dios preserva a su pueblo a pesar de la oposición feroz de la simiente de la serpiente. Vamos a ver en los versos del 9 al 15 que Dios preserva a su pueblo extendiendo una y otra vez gracia en medio del juicio. Vamos a ver en los versos del 16 al 24 que Dios preserva a su pueblo a pesar de la degradación tan grande que hay en este mundo. Y vamos a ver, por último, del 25 al 26, que Dios preserva a su pueblo continuando el linaje de la simiente de la mujer. Así es que vayamos al primer punto. Dios preserva a su pueblo a pesar de la oposición feroz de la simiente de la serpiente. Versos del 1 al 8. Adán se llega a Eva, tiene relaciones con ella de esposo y esposa y se registra en la Biblia el primer nacimiento humano. Adán y Eva habían sido creados por Dios. Ahora se da lugar al primer nacimiento. Nace Caín y las palabras de la mujer, si usted las mira en su Biblia, exactamente son: con la ayuda del Señor he adquirido varón. Quizás en su mente Eva podría estar pensando: ¿este varón será el hijo de la simiente prometida en aquella conversación con la serpiente? Pero en realidad nosotros nos damos cuenta que este Caín que había nacido más bien sería todo lo contrario. Así es que luego nace Abel y al pasar el tiempo, no sabemos qué tiempo, cada hermano trae una ofrenda de acuerdo a su ocasión. Uno trabajaba en el campo, otro era pastor de ovejas. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, la Biblia especifica, trajo de los primogénitos de lo mejor de sus animales. Y dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Nos dice el texto, Génesis 4. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, por lo que Caín se enojó mucho, se molestó porque su ofrenda no había sido mirada con agrado, y dice que su semblante se transformó. Entre paréntesis, el Señor mira antes a la persona que a la ofrenda que trae la persona. Mire lo que dice el texto, dice que Dios miró a Abel y su ofrenda y a Caín y su ofrenda. Dios mira primero el hombre y su corazón. Después mira lo que están trayendo a Dios. Dios mira primero lo que está en el corazón. Pero la pregunta que todos se hacen: ¿por qué el Señor miró con agrado una ofrenda y la otra no? ¿Por qué? Y la verdad es que el texto no pone ningún énfasis en eso. Nosotros siempre queremos estar buscando los por qué de los por qué, pero el texto no pone énfasis en por qué ocurrió. Simplemente Dios lo hizo. Ahí usted se puede poner a pensar en algunas razones de por qué, pero en lo que sí pone énfasis el texto, y es al punto al que voy, es en la respuesta de Caín. Dios quiere resaltar lo que esto produjo en Caín. Caín se molestó. Si usted lo mira ahí en su Biblia, se enojó mucho. Dice que su cara cambió, demudó su semblante. Molesto con Dios por aceptar la ofrenda de su hermano y la de él no. Celoso con su hermano porque la de mi hermano sí fue aceptada. Y en lugar de arrepentirse por la actitud de su corazón, que ha de ser el primer paso, yo he estado mal, yo he pensado mal, debo arrepentirme. En lugar de eso, él se emperretó, se entró en una perreta, como decimos nosotros. Y miren cómo la gracia de Dios una vez más sale a la luz.
que nos encontramos al Dios Santo, al que no tiene nada que ver con asesinatos, al que no tiene nada que ver con la conducta en la que Caín estaba viviendo, le vemos venir a conversar con Caín. Una vez más, como había hecho con Adán y con Eva, Dios viene a entablar una conversación. El momento era el perfecto para desaparecer, pero Dios viene a entablar una conversación. Dios viene y conversa con él. Entabla esta conversación. Le pregunta, ¿por qué estás molesto? Y aquí comienza una advertencia que muchas veces nosotros también recibimos cuando hay cosas en nuestro corazón que no están bien, pero que persistimos en hacer el mal. Dios le dice, si tú haces lo que está bien hecho, tú vas a ser aceptado. Si haces el bien, no serás aceptado, vas a hacerlo. Claro que sí. Pero escucha, si haces el mal, le está diciendo Dios directamente a Caín. Si no haces lo que está bien, por muy pequeñito que sea, por muy escondido que esté en el corazón, si no haces lo que está bien, el pecado estará a la puerta al acecho, como una fiera esperando para avalancharse sobre ti. Si en tu corazón comienza a crecer una raíz de cualquier cosa que esté mal, el pecado va a estar al acecho para venir sobre ti como una fiera. Y algunos cuando miran este texto piensan en Pedro, primera de Pedro 5:8, en donde Satanás es definido como un león rugiente que está buscando a quien devorar, esta fiera. Pero a mí me gusta pensar que por este contexto que estamos hablando de una serpiente que se ha aprovechado de la mujer, se ha aprovechado del hombre y les ha engañado. Esta fiera que Satanás había usado era la serpiente con la que se describe al pecado. Más bien, esa serpiente sería una enemiga mortal, la misma que había engañado a sus padres. Dios le está diciendo a Caín, está al acecho si das lugar en tu corazón a lo más mínimo de maldad. Está al acecho. El pecado te codicia, te desea. Es lo que está diciéndole exactamente Dios a Caín. Comienza a ver que tú también tienes una conexión con Él y viene por ti. Pero le dice, tú debes dominarlo. Cuando comienza a tentar, cuando comienza a venir ese deseo, tú debes dominarlo. Y esta advertencia que le fue dicha a Caín, como decimos nosotros, le entró por un oído y le salió por el otro. Esta advertencia que le es dicha a Caín, como a veces nos es dicha también a nosotros, y nos entra por un oído y nos sale por el otro, fue al siguiente paso. Verso 8. Caín no escucha. Más bien, Caín premedita un asesinato. ¿Por qué yo digo que premedita? Porque él toma a su hermano y se lo lleva al campo, lejos. Alejado de todo, sin un testigo que pueda confirmar lo que va a pasar. Él sabe lo que va a hacer con su hermano allá. Él lo ha premeditado, él lo ha pensado. Y no fue un accidente, no fue sin querer como a veces la película de los niños ponen. Estaban forcejeando, se cayó, se dio un golpecito en la cabeza. La palabra hebrea que se usa es cruda. Asesinó a sangre fría con sus manos a su hermano. Alguien que había sido advertido unos segundos antes. El pecado está al acecho y tú debes dominarlo. Y se acentúa más la historia cuando usted entiende que no era un enemigo, que no era un extraño, era su propio hermano. Mire usted lo que hace el pecado. Y está siendo bien descrito aquí. Para los primeros receptores de este libro de Génesis. El contraste entre el paraíso y el mundo alejado de Dios. El paraíso es armonía donde Dios camina y conversa con su creación.
el hombre alejado de Dios, comienzan los problemas en el matrimonio, como vimos a Adán y Eva fajados entre ellos, comienzan los problemas entre los hijos. Uno mata al otro. Y a veces nosotros el pecado que nos seduce, en cualquier manera que lo pongamos, no entendemos que lo único que quiere hacer es destruirnos. Está como una fiera allí al acecho para destruir. Y siempre es lo que hace con sus víctimas: destruirlas, llevarles hasta lo más bajo. Hermano, no dejes ninguna raíz de pecado crecer en tu corazón, por mínima que la creas. La crees muy pequeña, no la dejes crecer, confiésala, arrepiéntete, ruega por ayuda, pero no la dejes crecer en lo mínimo. Es destructor, es asesino, es homicida, es rebelde y te va a convertir en eso mismo. Para muchos lo de Caín comenzó quizás con no traer lo mejor. Este es alguno de los puntos que pueden sostener. Luego enojo. Luego celo, como mi hermano sí recibió. Luego la premeditación de lo malo que voy a hacer. Y todo esto dio a luz al primer homicidio de la historia. Un hermano matando a otro hermano. Mató a su hermanito. Y con esto confirmó Caín ser el descendiente de la serpiente que asesina a la simiente de la mujer. Con ponerse del bando del malo se confirma esta batalla entre la descendencia de la serpiente y la descendencia piadosa de la mujer. Porque una vez más, el pecado había roto la unión del matrimonio. El pecado ahora había roto la unión también entre dos hermanos. Y esto lo vas a ver una y otra vez en la historia. Lo vemos hoy, una oposición feroz de quienes son descendientes de la serpiente en contra de quienes son descendientes de la mujer, de quienes son piadosos. Y lo más triste de todo esto es que a veces nosotros mismos somos instrumentos del bando del mal. Nosotros debiéramos estar apercibidos y constantemente deseando alejarnos de conductas, deseando alejarnos de patrones que la simiente del mal vive, profiere, practica. Alejado completamente de ello. No hay término medio. O estás en un bando o estás en el otro. Número 2. Dios preserva a su pueblo extendiendo una y otra vez gracia en medio del juicio. Y esto es lo que va a pasar en los versos ahora del 9 al 15. Porque ya es gracia que Dios venga a conversar con Caín, que merecía muerte en ese mismo momento. Y le dice: ¿dónde está tu hermano? Como si Dios no supiera. Como en la misma conversación con la mujer. ¿Usted recuerda? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están ustedes? Dios sabía muy bien qué había pasado, pero viene a entablar una conversación. Y Caín responde de una manera que merecía un tapaboca, como decimos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? A lo que Dios podía haberle respondido: no, Caín, yo sé que tú no eres guardián de tu hermano. Yo sé que tú eres el asesino de tu hermano. Yo lo sé. Yo lo conozco. Yo lo sé todo. Debiera ser su guardián. Debiera serlo. Te has puesto del otro bando, pero tú debieras ser su guardián. Pero lo que está mostrando la conducta de no arrepentimiento de Caín, una vez más, era de qué lado estaba él en la historia.
El pecado era su dueño y ya no había cómo parar. Asesinato, mentiras, y ver a Dios acercándose a él aún con todo lo que conocía, aún con todo lo que sabía, para simplemente conversar, y ver a Dios en un acto que le vamos a ver en unos segundos, nos demuestra a nosotros que de la misma manera que hemos recibido gracia, debiéramos estar dispuestos a darla. Porque a veces queremos misericordia para nosotros, como aquel que también es descrito en el Nuevo Testamento. Está pidiendo misericordia ante su deudor, pero cuando va ante el que le debe, a este le mete en la cárcel. Y a veces nosotros estamos en el mismo punto. Queremos recibir mucha gracia, pero no estamos dispuestos a extender gracia. Recuerda, tú debieras ser guardián de tu hermano, no su asesino. Y Dios le dice ahora, para que tú sepas que yo sé, por si el pecado te ha borrado en la mente quién soy yo, Dios, que todo lo conoce, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo conozco muy bien acerca de su muerte, está delante de mi rostro. No ha pasado desapercibida de mí la muerte, la sangre derramada de ningún inocente. Por tanto, eres maldito sobre la tierra. Y ahí lo maldice. Y esta maldición de Caín le está vinculando con Satanás, que había sido maldito anteriormente. Una vez más, demostrando que era su simiente. Y la tierra que ya había sido maldita para Adán, si usted recuerda cuando leímos hace 2 semanas Génesis 3, ya de por sí el hombre iba a pasar trabajo haciendo producir la tierra, ya de por sí el hombre iba a tener fatiga en su trabajo. Para Caín estaba doblemente maldita. Para Caín sería más difícil que para todos los hombres. Es lo que Dios les está diciendo. Ya la tierra estaba maldita, pero maldita la tierra que vas tú a labrar. Él sería toda su vida vagabundo, errante. Y para un agricultor, que era su vocación, si usted recuerda, esta es una maldición muy severa. Que a un agricultor le digan, la tierra no te va a producir. Miren los versos del 13 al 15, cómo responde Caín. Él dice, verso 13, demasiado grande es mi castigo. ¿Usted está escuchando? Tú mereces la muerte, hijo. Y tú estás diciendo que tu castigo es demasiado grande. Él se está lamentando en su condición, pero se está centrando en él, se está centrando en sus padecimientos. Caín no expresa un arrepentimiento por lo que ha hecho a su hermano, por lo que ha hecho contra Dios. Él solo está preocupado, ¿cómo van a ser mis siguientes días? Él solo está preocupado, ¿cómo es que la tierra no me va a dar? Él solo está preocupado, lo que me pueden hacer los hombres. A él solo le importan los días siguientes. Él está preocupado de que lo maten, de que alguien de su familia lo mate. Porque si usted recuerda, los israelitas que están leyendo esta historia comprendían muy bien el temor que Caín podía tener. Debido a que un asesino podía por ley ser asesinado por alguien que se llamaba el vengador de la muerte. Se permitía. Y mire usted una vez más el toque de gracia. Mire usted una vez más el toque de gracia. Ante su demanda de que lo iban a matar, ante su demanda de que no lo mataran, lo cual merece, lo cual merecemos todos los sentados en esta habitación. En medio de todo eso,
Dios pone una marca sobre él para que nadie lo matara. Mire usted, cuánta bondad. Verso 15. Entonces el Señor le dijo, no va a ser así, hijo. No te va a matar. Pues cualquiera que mata a Caín 7 veces, sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para cualquiera que lo hallara, no lo matara. Esto es pura misericordia. Esto es pura gracia. Pone una protección sobre él, que además está ligada a esta advertencia. Quien intente venir contra él, sufrirá venganza. Esto para Caín es un alivio. No me van a matar, pero a la misma vez es una vergüenza. Porque usted se ve ante Dios y usted dice, yo lo que merezco es la muerte y tú me has extendido gracia. Es como para bajar la cabeza. Y esto es producto de esa gracia común que Dios tiene para con los hombres, en la cual Dios otorga sus buenos dones incluso a los traidores de su causa, incluso a sus enemigos. Esto es gracia común. Usted conoce el texto de Mateo 5:45. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Los más impíos, por la gracia común de Dios, cada día les amanece, cada día les sale el sol, cada día tienen trabajo. Los más impíos, les llueve a su cosecha. Los más impíos, incluso los que se denominan enemigos de Dios. Todos, sin ser hijos de Dios, reciben esas bondades. Dice Wayne Grudem que la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común para todas las personas y no está restringido solo a los creyentes y tampoco produce salvación. Pero todos la reciben. Por la bondad de Dios, el malo y el bueno ve salir el sol. Por la bondad de Dios, aquí Caín, siendo un malo, le ha sido puesta una marca que le protegía. Dios ha extendido gracia una y otra vez en medio del juicio. Una y otra vez en medio de tu pecado, en medio de mi pecado. Por lo cual necesitas arrepentirte de todas tus ofensas en contra de Dios, porque en Cristo ha sido provista gracia. Cuando usted ve esto, usted debe desplomarse ante Él, debe decirle, gracias a Dios, me arrepiento, no quiero vivir de esta manera. Y Dios ha estado diciendo que la sangre de Abel clama por venganza. O sea, alguien tiene que pagar por esa sangre. Pero nosotros sabemos que la sangre de Cristo Jesús, quien fue un mejor Abel, derramada en la cruz, también asesinado por la serpiente, por el consejo de Dios. Esa sangre de Cristo Jesús, lejos de clamar por venganza, clama por el perdón de todos los pecadores. Por eso, aquel que no le tiene puede venir ante Él y decirle, me arrepiento, creo en la obra que tu Hijo ha hecho, salva mi corazón. Y de la manera en la que Abel fue asesinado, la verdadera simiente de la mujer sería asesinada por Satanás. Esto está confirmando esta historia con tantos años allá atrás. Sangre inocente y justa derramada. Pero aquella sangre clamaba por venganza. La sangre de Cristo puede limpiarte de tu pecado. Nos limpia de pecado. Hebreos 12, versos del 22 al 24. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Escuchen el verso 24. Y a Jesús,
el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hebreos 12, versos del 22 al 24, interpreta de aquel texto en Génesis que esa sangre de Cristo, también asesinado por la serpiente, limpia a los pecadores. ¿Por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Seas un cristiano o no lo seas, la muerte de Cristo en la cruz ha sido suficiente para que puedas venir a Él arrepentido cada día de tu vida, clamando por perdón y ser perdonado. Y hacerte una nueva criatura si no lo eres, y santificarte cada día más por esa sangre, por esa obra, si es que eres un creyente. Número 3. Dios preserva a su pueblo a pesar de la degradación tan grande del mundo. Y ahora en los versos del 16 hasta el 24, vemos cómo Adán y Eva, que ya se habían ido al oriente, han visto a su hijo Caín irse mucho más al oriente. O sea, salir al oriente del paraíso era alejarse de la presencia de Dios. Pero ahora Caín se alejaba mucho más. Ya ellos habían residido lejos al oriente, pero ahora Caín se había ido mucho más al oriente. Porque esto es lo que hace el pecado en cualquier vida: alejar de Dios más. Allí comienza Caín a procrear, una vez más, gracia común. ¿Quién fue su esposa? La otra pregunta que los inteligentes se quieren hacer. Evidentemente una hermana o una sobrina de Adán y Eva. Ellos tuvieron más hijos, tuvieron más hijas que no son mencionadas en la Escritura. De hecho, el 5:4 dice que ellos tuvieron otros hijos y tuvieron otras hijas, aunque sus nombres no se mencionan en la Biblia. Y no es hasta Levítico 18 que queda prohibido el matrimonio entre parientes. O sea que evidentemente en el inicio del mundo, esta fue la manera en la que Dios permitió que creciera, se poblara la tierra. Entonces, usted ve en estos versos que la descendencia de Caín está prosperando, la civilización está avanzando. Esos son los versos del 16 hasta el 24, que usted puede leer con más calma en casa. Una vez más, como un resultado de esa gracia común de Dios para con los hombres, como un resultado de la imagen de Dios en el hombre, porque la imagen de Dios en el hombre está dañada, pero no está rota del todo. Lo bueno que usted ve en cada persona es ese pedacito de la imagen de Dios que queda allí en él. Todo lo malo que usted ve es producto del pecado y la entrada de la maldad en el mundo. Entonces, Caín construye una ciudad. El autor bíblico nos está diciendo que estos hijos están teniendo logros en determinadas esferas de la civilización, pero que esto no te confunda. Prosperidad material y física no significa que todo está bien. Ellos están físicamente prosperando, ellos están yendo a la vanguardia con muchas cosas que para este tiempo eran nuevas. De hecho, son llamados padres de todas estas cosas que están comenzando a ocurrir. Más bien, en ocasiones son pistas de que todo está mal. Y la ciudad y todos estos adelantos
mostraban la intención de Caín de protegerse. Mostraban la intención de Caín de estar fortaleciéndose en su humanidad para protegerse de quien pudiera hacerle daño. O sea, por mi cuenta voy a crear todo este imperio para yo cuidar de mí. Yo no necesito a Dios. Él se está proveyendo de todos los cuidados necesarios ante esa maldición. De hecho, esta ciudad que él crea es un anticipo de la posterior ciudad que veremos también en las mismas condiciones en Babel, Génesis 11, intentando erigirse en contra de Dios el hombre. De tal manera que es tan interesante que Dios tiene una ciudad preparada para los suyos, pero aún así el hombre quiere hacerse la suya propia. De toda una vida, el hombre ha querido tener esa seguridad que le proveen los imperios, que se puede hacer él o que él pertenezca a ellos. Pero todo está mal. Hay prosperidad, pero todo está mal. Porque Lamec, el hijo de Caín, es mencionado como que tiene 2 mujeres. Primer caso de poligamia. Y Lamec aquí está representando el corazón endurecido por el pecado. Él está de espaldas completamente a Dios. Él se mofa, incluso Lamec se muestra como alguien que se está mofando de haber matado a un hombre por simplemente haberle herido. Él hace un cántico para decir: alguien me agredió y yo lo maté, porque yo soy Lamec. Él usurpa el lugar de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque él menciona a la marca que Dios había puesto en Caín, como que él mismo está poniendo marca sobre él, y quien venga contra él será vengado 70 veces 7. Él está usurpando el lugar de Dios. Sobre Caín, Dios mismo había dicho: yo voy a poner una marca para que nadie le mate, pero él está diciendo ahora, por sus propias palabras, tomando el lugar de Dios: a mí nadie me va a matar, yo soy Lamec. Y el que lo haga será vengado. Y lo dice claritico el verso 24: si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Porque lo digo yo. En otras palabras, él no necesita la protección de Dios, él puede valerse por sí mismo. Y un detallito muy curioso, él está diciendo: yo voy a vengarme, o yo voy a ser vengado 70 veces 7. Pero Cristo dijo otra cosa muy diferente. ¿Hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? Mucho más que 70 veces 7. Mi amigo, mi hermano, la prosperidad material no es símbolo de prosperidad espiritual. Nunca lo ha sido. Hay personas que lo asemejan. En el tiempo de la cultura judía, quienes estaban bien, los ricos, los religiosos, ellos eran los que amaban a Dios, ellos eran los piadosos. En nuestros días algunos también toman estos códigos para decir: Dios le bendice o Dios no le bendice. Pero la prosperidad material no es símbolo de prosperidad espiritual. Cuidado con tus anhelos, cuidado con los deseos de tu corazón. Ayer leí una frase en las redes sociales que me encantó y decía: avanzar económicamente para retroceder en lo espiritual será al final de cuentas una pérdida total. Avanzar económicamente para retroceder en lo espiritual será al final de cuentas una pérdida total. Y en medio de tanta degradación moral, una vez más, en este texto vemos a Dios preservando su pueblo. Por último, Dios preserva a su pueblo continuando el linaje de la serpiente de la mujer, versos 25 y verso 26. Hemos llegado a un punto en esta historia que la depravación no puede ser mayor. Y se vuelve a preguntar otra vez: ¿qué pasará con la simiente de la mujer que se había prometido ante tanto caos? Un hombre autodenominándose él,
Esto es un caos. Y en ese momento, el escritor humano de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, introduce en la narración un rayo de luz. Adán se llevó a su mujer nuevamente, tuvo relaciones con ella y ella dio a luz a Set. En ese momento ella abre su boca y declara ella misma, la Biblia lo dice, que este es el sustituto de Abel. Ella declara, Dios me ha dado un hijo en lugar de Abel que Caín mató. O sea que si los lectores están preocupados con qué pasará con la simiente de la mujer en esta pugna con la simiente de la serpiente, ahora Eva está diciendo, Dios ha sustituido aquí la simiente piadosa de la mujer con este nacimiento de Set. Y este Set, según verso 25, según verso 26, va a ser el padre de una generación que entre tanta maldad, entre tanta depravación de sus hermanos, dice que comienza a invocar el nombre del Señor. Usted lo está leyendo allí. Después que nace Set, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. La simiente de la serpiente ha matado a la simiente de la mujer, pero Dios le ha traído de vuelta a la vida. Dios se ha encargado de continuar, de preservar el linaje de la simiente de la mujer. Hasta hoy. Los sucesores de Caín, que leímos en los versos del 16 hasta el 24, son los principales en las ciudades y las artes civilizadas, bien prósperos. Pero los sucesores de Set son los impulsores de la adoración y el temor a Dios. Mire usted aquí el contraste entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Amado, Dios tiene un remanente fiel que busca hacer lo correcto en cada generación. En cada generación lo verás. Por muy malo que esté, no te amoldes a este siglo. Hacerás Set y los hombres comenzarán a invocar el nombre de Jehová. Así es que Dios estaba levantando para sí una nueva generación de gente piadosa por esta línea que iban a continuar la simiente de la mujer. Un detallito que sale de la historia para aquellos que leen un poquitico más, que prestan un poco más atención. Lamec, el asesino, es el séptimo hombre desde Adán. Si usted los cuenta, desde Adán es el séptimo hombre. A través de Set, el piadoso, te vas a estar imaginando quién fue el séptimo. Enoc, 5:24, quien anduvo con Dios y desapareció porque Dios le dio. Lamec asesinó, mató. Enoc no murió. Como le dijo Pablo a Timoteo, no importa lo que veas a tu alrededor, aún en la iglesia, sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. Ante una generación en la que tus hermanos están haciendo lo malo, aún en la llamada iglesia, sé ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. Termino. Porque Moisés, quien creemos escribió el Pentateuco, quiere con este pasaje asegurarle a Israel que Dios es fiel en mantener en la historia humana al pueblo del pacto. Ellos están leyendo los inicios de la historia y a ellos les está siendo dicho, Dios es fiel, aún con esta pugna que parecía desaparecerse, esa simiente que había sido anunciada, Dios está preservándolo, Dios está haciendo nacer una nueva generación piadosa. Dios quiere
mostrar su fidelidad al continuar el linaje de la mujer. Tenemos un Dios fiel que preservará a su pueblo hasta que Cristo obtenga la victoria final. Ha sido desde allá y lo podemos esperar nosotros. Dios sostiene a su pueblo, amados, conforme a su plan eterno. No hay de qué temer. Al final de la historia, ganamos nosotros. Para que mires la película en su final. Y no estoy contándote la historia que infla tu ego, de que Dios te va a preservar, porque aquí, en esta historia, el piadoso es asesinado. Escúchame lo que te estoy diciendo. El papel de Abel, el piadoso, en este mundo su papel es nacer, presentar una ofrenda y morir. Ese es su papel. Y la persecución no se detuvo allí. Abel fue el primero de muchos mártires hasta este día, hasta el día que venga el Señor. La batalla se ha repetido una y otra vez en la historia bíblica. Si usted recuerda, Faraón ahogando a los niños en Israel. Una batalla de la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Canaán contra Israel. Incluso los reyes de Israel contra los profetas de Dios. Ha sido una pugna siempre del mal contra el bien. La batalla de Herodes contra el niño Jesús, que leeremos la siguiente semana. Porque Herodes, para matar a ese niño rey que le habían anunciado que había nacido, mandó a matar a todos los niños. La misma pugna. Mateo 4 y la vida de Jesús. Satanás contra Jesús. La misma pugna en diferentes momentos de la historia. La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Y Dios preservando la historia, preservando su línea para su gloria. El mundo en contra de la iglesia. Y todo esto será hasta la derrota final de Satanás en Apocalipsis con la victoria de Cristo. Dios ha estado activamente proveyendo para la existencia continua de la simiente de la mujer. Y en medio de la Navidad, en medio del día que estamos por observar, celebrar, necesitamos entender que la Navidad es mucho más que luces, que regalos, que comidas. La Navidad es que el hombre tiene un problema muy grande con Dios y que necesita remediarlo para venir a la comunión mediante Cristo Jesús, que no solo nació en un pesebre, sino que murió en la cruz del Calvario, para que aquellos que se arrepienten y creen en Él vengan a la comunión con el Padre. Y de muchas maneras, desde Génesis 3:15, hemos visto a Dios actuar hasta este día. Fue provisto Set por el asesinado de Abel. Abraham y Sara, sin posibilidades de concebir, les es provisto Isaac. Dios llevó a Israel a Egipto y los sacó de allí. Dios llevó a su pueblo al exilio babilónico y hizo regresar un remanente. Dios envió a su propio Hijo a morir y lo resucitó victoriosamente. Dios dio su Espíritu Santo a la iglesia en Pentecostés y ha estado haciendo crecer a su verdadera iglesia hasta que Él regrese. Él preserva a su simiente, Él preserva a su pueblo. Pase lo que pase con nosotros. Acontezca lo que acontezca con nosotros. La descendencia piadosa esperará y sufrirá persecución. Está anunciada desde Génesis 4
con esta pugna entre dos hermanos. Tú debes escoger si serás de los que persigues o de los que eres perseguido. Solo hay dos bandos. Y el nacimiento de Cristo, que nosotros con toda razón podemos gozarnos y celebrar, su victoria contra viento y marea, su acto de ser resucitado por el Padre y sentado a la diestra del Padre, lanza ese grito de la victoria es del Señor. Dios preserva a su pueblo. Que en esta Navidad nuestro corazón cante a Él y anuncie a otros la verdad del Evangelio. Dios ha venido en su Hijo Cristo a reconciliar a los pecadores con sí mismo. Y Él preserva a su pueblo.